Hola, buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Hola, Buenos días. ¿sí se escucha? Buenos días. Hola. Tuve un poquito de problemas para ingresar a la plataforma, pero ya estamos acá. A ver, déjenme revisar. Disculpen, de pura casualidad sabrán quién es, ahorita les digo, alguien que aparece como estudiante. Se llama Erika, es de Veracruz. Ah, ok, espérame tantito. Digo, para que entonces la deje ingresar, espérame tantito. A ver. Ahí está. Ok, déjenme aceptar a Roberto. Espérenme tantito. Ahí está. Creo que ahora sí ya están todos. Estoy tratando de que estén todos porque ya les voy a ir preguntando la parte de sus temáticas con aquellas que van a trabajar la situación de su metodología de investigación, que es lo que precisamente ahorita vamos a comenzar a platicar en un ratito. Entonces les voy a preguntar ya para que me puedan ir diciendo. Se los voy a ir pasando por número de lista, espero que ya estén todos. Ahora déjenme checar, es que se siguen conectando. Espera. Son 22, ni siquiera he checado cuántos son en su totalidad. Pues déjenme que sigan ingresando sus compañeros, por favor. Sí, si no, luego es un problema, no están y luego, híjole, para regresarlos es un problema. Esta creo que ya. Ahora sí, miren, siguen entrando, espérenme tantito. Ay, a ver. Ahora sí, creo que ya no está entrando nadie. Les voy a ir preguntando, de hecho lo vamos a hacer a través de número de lista para que lo podamos revisar. Nada más déjenme revisar. Checar. Miren, es que volvieron a entrar. Ay, Dios. A ver, espérenme. Bueno, ahí está. Entonces vamos, les voy a ir preguntando por favor y ya me van contestando. De hecho, los voy a anotar por número de lista. Amelia, ¿ya está Amelia? No, ¿verdad? Guadalupe. Guadalupe Hernández Bautista. ¿No? Edgar. Edgar Romero. Consta que los que no estén y no den tema con la pena, no sé qué iban a trabajar. En el caso de Filiberto. ¿Está Filiberto tampoco? Adriana. Presente, maestra. Adriana, ¿cuál va a ser tu tema? Yo creo que me
Violencia familiar. Ok. Violencia familiar. Jesús Omar. Jesús Omar tampoco está. Elías. Antonio. Presente, maestra, buenas tardes. Ok. Hola, buenas tardes, Antonio. Antonio, ¿tu tema? El trabajo infantil en Puebla. Trabajo infantil en Puebla, ok. Trabajo infantil en Puebla, muy bien. Después de Antonio va Jesús. Jesús Miguel. Jesús Yo, Miguel. maestra. Ok, Jesús, tu tema. Estoy indeciso entre dos. ¿Lo puedo decir en A 2 ver, minutos? denme un segundito. Ya, perdón. El 9, Jesús. Sociedad y violencia. Sociedad y violencia. Ujú. Ok. María Fernanda. ¿No? Melanie. Tampoco. Híjole, Maritza. Maestra, Sí, dígame. soy Melanie. ¿Cómo? Soy Melanie. ¿Eres Melanie? Ok, Melanie, dime. Sí me mencionó, ¿verdad? Sí. Va a ser sobre la eutanasia. Melanie. ¿Eres Melanie Montes Gamboa? Es ¿Sí? sí, Ok, entonces tu trabajo, perdón. sobre la eutanasia. Ok, eutanasia, muy bien. Maritza. Maestra, sobre el empoderamiento de las mujeres. Ok. Jimena. Corrupción de menores, maestra. Corrupción, ok. Corrupción de menores. Leticia. Sobre el aborto. Ok. Amanda. Ya, creo. Ok. Importancia del derecho en el ámbito contable empresarial. Importancia del derecho en el ámbito, ¿qué? Si quieres, mándame tu tema por chat, Amanda. 16, Erika. Estoy entre abuso infantil y derechos de la comunidad LGBT. El que quieras. Por eso les comenté que lo pensaran con todo el detenimiento del mundo. 17, Ofelia. Ofelia tampoco, que ya con eso le estoy haciendo pase de lista para ya no. Trata de blancas. No te escuché, Ofelia. Se Aquí escucha estoy, cortado. maestra. Soy Ofelia. Sí, es que ¿me escucha? Se escucha muy cortado. Si gustas, pásamelo con tu nombre por el chat. 18. Ah, no es 17. 18, Odette. Sí, buenas tardes. Hola. Violencia contra la mujer. De violencia contra la mujer. Rocío. Del campo algodonero. Campo algodonero, ok. José Valentín.
Presente. Su tema. Mi tema sería depresión y trastorno alimenticio. Ok. María Clara. Feminicidio. Ok. Roberto. ¿No? Roberto no está. Perla. Perla me comentó, maestra, que no tiene internet y que no se iba a poder conectar el día de hoy. Ok, entonces no tiene tema. Bueno. Oiga, Lick, disculpe que le 24. interrumpa, yo no escuché mi nombre. No, Carla, ustedes todavía no están. Llevan 2 clases sin venir, entonces no están creo que ni anotadas. Ah, ok. Ok, estamos en el 23, no es cierto. Perla, no, me dijeron que no está. Jessica. Aquí, Miss, la violencia de género en Puebla. Violencia de género en Puebla, ok. Jonathan. Sebastián. Ahora sí, en el caso de ustedes, sus nombres y sus temas, por favor. ¿Será posible que exponga lo de la materia que ya tuvimos con usted? ¿Cómo? Ve que con usted tomamos metodología de la investigación. Ah, sí, si quieren. Ah, ok, entonces le doy mi nombre, Carla Valeria Huerta González. Ok. Y el tema sería violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Ok, violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Perfecto. ¿Y quién me falta? Está Pamela. Pamela Dorado Rodríguez. Ok. Psicología criminal. Perfecto. Psicología criminal. Listo. Bueno, ya están entonces todos sus temas y todo lo que van a abordar ustedes. En el caso de ustedes, como son tantos, porque digo, ahorita ya haciendo el conteo, ya agregando a sus 2 compañeras, son 28. Entonces sería imposible, ¿verdad? Que lo pudieran exponer de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes solamente lo van a tener en escrito, no lo van a tener en ninguna presentación verbal. Entonces, para que igual lo tomen en cuenta. Vamos a seguir con nuestras temáticas y ya ahorita en un ratito ingresamos a la parte de metodología para que empiecen, obviamente, a realizar las primeras fases de su investigación. ¿Sale? Maestra, ¿ya me anotó? Ya te pasé, Ofelia, ¿no? Sí, ya le ¿Me lo escribí diste? por chat. ¿Ya lo sí, vio? ahí déjenlo. Sí, los que ya lo escribieron por chat, ahorita en un rato lo anotamos. ¿Sale? Ok, gracias. Perfecto. Sí, porque si no, no avanzamos. Discúlpenme, pero por eso ven que les comenté. Piénsenlo, ténganlo bien claro, para que no nos atrasemos, porque si no, nos empezamos a atrasar y luego es un problema. A ver, déjenme. Déjenme proyectarles y seguimos para avanzar. A ver, denme un momento. Ahí está. Bueno, estábamos platicando acerca de, ya acabamos de ver nuestras operaciones conceptuadoras y estábamos hablando acerca de las leyes del pensamiento, que lo íbamos a visualizar a través de una serie de principios importantes. Hablamos del primero, que era el principio de identidad, hablamos del segundo, que era el principio de contradicción, y vamos a hablar de nuestro tercer principio, que es nuestro principio del tercero excluido o el principio del tercero excluso. Ese principio es muy sencillo y nos ayuda mucho en la parte metodológica porque se puede traducir o se puede explicar que si tenemos 2 juicios que se contradicen, no va a haber un término medio, ¿sí? O sea, no va a haber un más o menos, un creo que sí, un creo que no, no, o es uno o es otro. En automático, por eso se dice que uno de esos 3 tiene que quedar excluido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos juicios o 2 juicios que se contradicen, pues no pueden ser ambos falsos, ¿verdad? Tiene que haber uno que sí tenga la verdad por sí. En este caso, las definiciones para poderlo hablar nos dice que se van complementando. La primera nos dice de manera
explícita lo que la segunda rinde de manera implícita. ¿Sí? Solamente uno de los dos juicios va a ser de carácter verdadero. Lo hemos platicado en otras situaciones como lo es la parte de la culpa o de la culpabilidad y la parte de la inocencia. Si tenemos dos, no podemos decir, es que la persona es más o menos culpable o más o menos inocente. No, o es culpable o es inocente. Los dos tampoco pueden ser falsos. Va a haber uno que es verdadero y va a haber uno que es falso. Por eso en nuestro país, por poner el ejemplo, no nos está permitido que, digamos, es que no sé, o sea, sí tengo vestigio de que la persona cometió un delito. Ah, pero resulta que no estoy 100% seguro, ¿no? Como autoridad. Entonces, digamos que, pues, o sea, le vamos a dar un poquito que sí y un poquito que no. No, ante una duda razonable, ante una duda que se tenga y no se tenga el 100% de certeza, en automático la persona tiene que quedar eximida de culpa, porque no puede haber términos medios. Uno de ellos tiene que ser completamente excluido. A eso se refiere este principio. Y el último principio es el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente nos habla de que todo ser tiene mismo, ¿no? O sea, tiene en sí mismo, en su persona o en lo que sea, o es más, hasta fuera de él, una razón de ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues porque tiene que ver más con una cuestión de la ontología del derecho, o sea, de la cuestión esencial. ¿Cómo lo podemos expresar? Pues a que todo juicio puede ser verdadero y con ello su razón o su fundamento debe de ser suficiente. O sea, no necesito algo más para poder complementar lo que es. Si yo digo un triángulo es una figura de 3 lados, ahí hay un principio de razón suficiente. ¿Por qué? Porque no necesito comprobarlo, no necesito medirlo, no necesito una fórmula para poderlo decir. El juicio en automático, el juicio como tal, nos lo puede deducir. El juicio como tal nos da la propia razón de sí mismo y no hay ni contradicciones, ni dudas, ni mucho menos. Es certero por sí solito. En este caso, por esa razón de un juicio, debemos de entender lo que es capaz digamos que de abonar en un solo enunciado. Y lo que se dice en ese enunciado es una razón más que suficiente. ¿Cuándo podemos decir que es más que suficiente? Pues cuando solamente basta con decirlo para poder complementarlo. Ya no necesitamos algo externo o algo extra para poder corroborar que lo que estamos diciendo es cierto. En este caso, lo opuesto, ¿no? ¿Qué pasaría cuando yo hablo de una razón insuficiente? Cuando yo hablo de una razón insuficiente es todo lo contrario, cuando no basta como tal por sí solo, cuando necesito buscar respaldos, cuando necesito buscar otro tipo de fundamentos para poder complementarlo, para que ahora sí me digan, no, pues sí es verdad, sí es cierto, ¿no? Ahí tenemos como uno de los ejemplos más claros. Bueno. Con eso nosotros terminamos propiamente nuestros principios, los principios que nos ayudan a poder establecer nuestra verdad dentro del derecho, sobre todo cuando nos dediquemos propiamente a la parte de la investigación. Y no una investigación cualquiera, sino una investigación de carácter jurídico. Aquellos temas que ustedes eligieron, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, en el caso de depresión, ¿no? Ahí les voy a pedir que lo enfoquen completamente a la parte del derecho, a cualquiera de las ramas, pero que lo enfoquen. Esos temas que no son 100% jurídicos o que tienen que ver con otra rama de estudio, busquen cómo empatarlos, ¿no? O empujarlos a lo que es nuestra parte del derecho. Bueno. Para nosotros poder hacer una investigación correcta en lo que es el campo jurídico, pues nos tenemos que agarrar mucho de las herramientas. Entre esas herramientas encontramos precisamente la parte de la lógica jurídica. La lógica jurídica, y ustedes ya lo hicieron de tarea porque investigaron la parte de enunciados, proposiciones y demás. Precisamente, la lógica jurídica pues es una parte de la lógica que se encarga de examinar ya desde un punto de vista completo, formal, cómo se dan todas estas operaciones intelectuales del jurista, estas operaciones conceptuadoras de las que ya platicamos, así como tal, qué es lo que sale, ¿no? ¿Cuáles son los productos mentales de esas operaciones? ¿Cómo sale una definición? ¿Cómo sale un concepto? Etcétera.
¿Por qué? Porque para nosotros algo puede ser feminicidio. Ah, pero el legislador utilizó lógica jurídica para definírmelo, para clasificarlo, para dividirlo. Ah, bueno, pues eso es lo que a nosotros nos importa. En el caso de García Maínez nos habla en el caso de la lógica como una parte que le ayuda al derecho, como una parte de ciencia jurídica, que lo hemos podido ver reflejados con diferentes autores, ¿no? Él nos dice muy claramente que es muy importante saber que no se trata, en este caso la lógica jurídica, no se trata solamente de una aplicación al campo del mundo del derecho, sino que se trata de unas leyes supremas de la lógica. Pues claro, pues es una lógica solamente que aplicada pues a otra rama de estudio, ¿no? Al final de cuentas vamos a ver que vamos a encontrar enunciados, que vamos a encontrar afirmaciones, que vamos a encontrar juicios falsos, y esto lo vamos a ver encerrado dentro de todas y cada una de las normas. Y si nosotros sabemos aplicar la lógica, nos vamos a dar cuenta cuando estamos ante normas que son válidas o ante normas que no lo son. Para ello, nosotros vamos a aplicar o nos vamos a abrazar de ciertas herramientas. En este caso, pues la herramienta principal pues va a ser el método científico, ¿no? Porque nosotros ya no solamente vamos a investigar como personas comunes y cualquiera, nosotros ya vamos a investigar a través de una metodología científica, y esa aplicación científica se la vamos a dar al mundo del derecho. Para hablar de un método científico, pues lo primero y lo más importante sería determinar pues qué es una ciencia, ¿sí? Ciencia podemos definirlo como un cuerpo de doctrina, de certeza, de métodos, de sistemas que precisamente tenemos sobre un sector determinado de nuestra realidad y constituye una forma particular de nuestro saber, o sea, del saber humano. Si queremos una definición pues más propia, podemos encontrar la definición que nos da la Real Academia Española, precisamente de la palabra ciencia. Y nos dice que la ciencia es un conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. O nos dice que es un cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del saber humano. Bueno, al final de cuentas nos damos cualquiera de las dos definiciones, tres son válidas. Sin en cambio, sí podemos percatarnos que en la ciencia sí se nos impone o sí se nos maneja un camino, ¿no? Como una serie de pasitos de cómo hacer las cosas de manera ordenada, ¿no? Nos da un procedimiento para poder encontrar la verdad a través de métodos analíticos y que lo vamos a ir haciendo, no sé, a través de descomposiciones, a través de síntesis, a través de análisis, a través de observación. Y todo eso nos va a dar un nuevo saber, que es lo que ustedes precisamente van a realizar con su metodología de la investigación. Y ya que sabemos que es una ciencia, pues ahora sí, que es un método científico. Tenemos una definición que es la definición del autor Kelvinger, y él nos dice que el método científico es un estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de posiciones hipotéticas relacionadas con ciertos fenómenos. ¿Por qué nos habla de que es un estudio sistemático y controlado? Porque lo hacemos en un orden, ¿sí? Aparte porque lleva consigo aparejada una práctica, y lo vamos a ver. Critica las posiciones, porque ya cuando uno tiene el conocimiento acerca de diferente tema, ya no solamente nos quedamos con la primera información, vamos más allá y ya somos capaces de analizarla. No siempre vamos a decir que lo que dicen los autores es correcto, pues claro que no. Y esa crítica constructiva y esa crítica provechosa y de calidad solamente la vamos a lograr pues a través del conocimiento, a través de la recolección de información. Y nos dice que es acerca de proposiciones hipotéticas. Pues claro, y lo vamos a ver más adelante, porque todo nace, o sea, toda idea de querer investigar utilizando un método surge a través de una suposición, de una proposición hipotética, ¿no? Lo que creo, lo que me imagino que puede pasar o que sucede con tal fenómeno, pero que claramente después pues yo lo puedo echar abajo o en su defecto lo puedo corroborar.
En el caso cuando nosotros hablamos de poder lograr o de poder llegar a sistematizar todos los métodos científicos, es bien complicado porque hay muchísimos, ¿sí? Ahora, ninguno de los métodos que podamos visualizar va a ser el único o va a ser el irrefutable. No, la realidad es que esto es muy movible, es muy dinámico. Todos son herramientas que nos pueden ayudar para lograr obtener una investigación correcta. Esto va a depender pues de las funcionalidades, de lo que busco, de lo que quiero, de cómo es mi tema. Claramente sí hay variabilidades, sí hay variación entre los métodos que yo puedo utilizar en una área, ¿qué les digo? En un área natural a un área de ciencias sociales, como es nuestro caso. En el caso de las ciencias sociales, bueno, pues ahí vamos a ver todas estas ramas que se encargan del estudio del comportamiento, de la conducta humana, del pensar humano. En el caso de las ciencias naturales, no. En el caso de las ciencias naturales, pues el objeto de estudio es la naturaleza, las cuestiones inamovibles, las cuestiones, es más, o sea, tangibles de cierta manera. Se estudia como tal lo físico, lo apreciable y no como tal los aspectos del mundo. Por tanto, los métodos que se utilicen pues tienen que ser distintos, tienen que ser diferentes. Tenemos el primero, que es el método empírico. Adriana, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, maestra. No seas malita, Adriana. ¿Le puedes dar lectura a tus tres cuadritos que te aparecen en pantalla? Sí, claro, Gracias. es método empírico analítico. El conocimiento se presenta de manera lógica, autocorrectiva y progresiva. Es característico de las ciencias naturales, sociales o humanas y a su vez caracteriza a las ciencias descriptivas. Es el método general más utilizado. Se basa en la lógica empírica. Dentro de este podemos observar varios métodos específicos como técnicas particulares. Ok, ¿qué entendiste, Adriana, de lo que es un método empírico analítico? Pues básicamente es de lo que tenemos como antecedente, analizar todas las bases, ¿no? Ok, muy bien, claro. En el caso del método empírico analítico se refiere mucho, para empezar es utilizado para cualquier tipo de rama de estudio. Una de las cuestiones o dentro de las partes importantes es que viene combinada una observación y también un análisis, pero también una práctica. ¿Qué quiere decir? Que observamos, ponemos una técnica particular y comprobamos, ¿no? Lo sometemos a la práctica. Si se dan cuenta, nos sirve para cualquiera. Tenemos otro que es un método, ya ese sí es 100%, bueno, hasta cierto punto experimental. Este método experimental se habla de que es un método interesante porque ya va más allá de la cuestión empírica, no solamente se queda con una prueba, sino que la prueba o la práctica se da al 100%. Entre esos podemos encontrar un hipotético deductivo, que también es experimental. En el caso del método hipotético deductivo, se dice que es un mecanismo a través del cual tenemos una duda o tenemos un suponer y a raíz de eso yo investigo y deduzco si mi hipótesis es cierta, mi suponer es cierto o no. Eso es el hipotético deductivo. En el caso del hipotético deductivo, que es parte de un experimental, pues claro que sirve, porque no hay manera de poder comprobar, ¿no? Vamos a decirlo así, un suponer si no lo sometemos a prueba, ¿no? Porque si no, entonces solamente se quedaría en un creemos, en una duda, en una suposición, pero no trasciende. Esa es como una de las ventajas que tenemos dentro de este método en especial. Posteriormente tenemos un método de observación científica. En el caso de los métodos de observación científica, pues precisamente ahí se refiere mucho a las ciencias que tienen por objeto describir, ¿no? No importa si son naturales o si son sociales. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la violencia, que por ejemplo vi que varios van a hablar de violencia en diferentes aspectos y de diferente forma. Si yo voy a hablar de violencia y lo voy a hacer a través de un método de observación científica, pues por supuesto que se puede hacer, porque igual y lo que yo busco observar es tal vez los factores,
¿no? Los factores que llevan a cabo a que las víctimas sean precisamente víctimas de violencia. ¿No? ¿Lo puedo hacer a través de una observación? Pues claro, porque al final de cuentas lo que busco describir es eso, un factor. O en su, no sé, o en su defecto una consecuencia, vamos a suponer. Consecuencia en los menores que viven en núcleos de violencia. Ah, bueno, ¿me puede servir un método de observación? Pues sí, porque al final de cuentas lo que busco es describir. En el caso del método de medición, no. En el caso de método de medición a raíz, ese se da a través de cuestiones sí empíricas, o sea, sí experimentales, pero de alguna manera son ciencias ya dedicadas a la cuestión práctica estadística. O sea, cuando ya se juega más con un tabulador, con números, con ese tipo de cosas. En derecho lo podemos hacer, claro, porque pues sí podemos tener estadísticas, ¿no? Estadísticas que me digan, no sé, por ejemplo, cuántas mujeres son violentadas en Puebla. Pues sí me puede servir un método de medición, claro, pero obviamente va a ser una estadística y lo vamos a platicar más adelante cuando hablemos de población y muestra, pues puede ser una estadística, digamos que sesgada, ¿no? Puede ser una estadística previa, pero yo no lo voy a poner a la práctica. Entonces ahí ya dependerá de qué tanto se puede elegir o no. En el caso del método hermenéutico, es un estudio a través, o es un método que se logra a través de estudiar los textos, pero los textos desde su parte original, ¿no? El origen, la exégesis, o sea, como la parte primordial de todo esto. Se puede en derecho, sí, pero contemplando que son temas de actualidad, podemos tener una cuestión histórica, pero no todo mi trabajo nos va a hablar del tema, de mi tema en pasado, ¿verdad? Entonces, los métodos hermenéuticos generalmente se utilizan más como para ramas como la historia, la filosofía, etcétera, ¿no? Podrían ser una de las correctas. Tenemos un siguiente que es un método dialéctico. En el caso del método dialéctico, aquí sí se utilizan los fenómenos históricos, pero también cabe mencionar que se consideran las partes sociales. ¿Por qué las partes sociales? En el caso de las cuestiones que se dan en continuo movimiento, ¿sí? En este caso, el método dialéctico sí les puede servir muchísimo. El método dialéctico sí. ¿Por qué? Porque precisamente la mayoría de los fenómenos que ustedes tienen, como son de ciencias sociales, generan o trabajan con conductas humanas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La conducta humana está cambiándose todo el tiempo y todos los días. Entonces, sí me puede servir, porque va a darse a través de un hecho pasado, pero también cómo se está abordando mi tema ahorita. Puede ser un buen método, digo, si es un método dentro de los recomendables. En el caso del método fenomenológico, Antonio, ¿me escuchas? Sí. Sí, Antonio, no seas malito. ¿Le puedes dar lectura al 4 y al 5, que es el fenomenológico y el histórico, por favor? Sí. Gracias. Método fenomenológico. Conocimiento acumulativo y menos autocorrectivo que el empírico analítico. Método histórico. Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en sucesión cronológica. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de una teoría y su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. Perfecto, muy bien. En el caso del fenomenológico, ¿qué es lo que hacemos? Este tipo de método se da a través de cuando vamos acumulando conocimientos, pero no buscamos corregir lo que ya hay, o sea, solamente buscamos abordar cómo se maneja, cómo se trabaja, cómo se estudia ese fenómeno que yo voy a estudiar, ¿no? ¿Les puede servir? Claro, porque igual ustedes, vamos a poner el ejemplo en el caso de su trabajo de aborto, por ejemplo, que es el trabajo de su compañera Dianet. Bueno, ahí no se va a meter en ninguna situación probablemente para decir está bien o está mal, o sea, no, la realidad yo solamente voy a acumular conocimientos, no los voy a corregir, solamente los voy a plantear. ¿Es un método útil? Pues claro, cuando solamente se busca como describir los fenómenos. Y en el caso del método histórico,
En el caso del método histórico, pues ahí sí se habla de un desarrollo cronológico. O sea, yo solamente voy a estudiar mis temas o mis temáticas, mis objetos de estudio a través de cómo se ha ido manejando poco a poco. O sea, cómo se ha ido viniendo o cómo se ha desarrollado mi problemática de estudio. ¿Sí? Cómo se manejó en la prehistoria, cómo se manejó, no sé, se me ocurre en la cuestión prehispánica, cómo se manejó en la Edad Media, no sé, podemos ir haciendo una cronología de mi propio fenómeno. ¿Se puede? Pues claro que se puede. Digo, si alguien solamente quiere vincularlo a la parte histórica, por ejemplo, en el caso de violencia, ¿no? Cómo era vista o cómo se trabajaba con la violencia hace 150 años y cómo se trabajaba hace 100, hace 60, hace 40, hace 20, cómo la vemos ahora. Puede servir, claro, solamente cuando se quiera, pues vaya, verlo desde una parte descriptiva. Maestra, Dígame. en una investigación, entonces, ¿se pueden ocupar todos los métodos? ¿Puede haber combinación? Sí, sí puede haber combinación de métodos. Todos no creo, o sea, todos no creo, pero sí una combinación de que digan, bueno, a ver, pues yo quiero combinar un fenomenológico, por ejemplo, con un dialéctico, sí se puede, claro, de hecho, si se dan cuenta, muchos son hasta muy parecidos. ¿Se puede abordar más de uno? Claro que sí. De hecho, se toman las herramientas, por eso les decía, una característica que tienen los métodos científicos es que no son infalibles, o sea, no es de que nada más uno y me garantice todo, no, porque igual y necesito más, ¿no? Podría ser el supuesto, la situación. Ahora tenemos el siguiente, que es la parte de nuestro método sistémico y nuestro método sintético. Dianet, ¿me escuchas, por favor? Sí, maestra. Sí, no seas malita, ay Dios, no seas malita, Dianet, ¿le puedes dar lectura a tu método sistémico y a tu método sintético, por favor? Sí. Método sistémico. Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan, por un lado, la estructura del objeto y por otro, su dinámica. Método sintético. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formulan una teoría que unifica los diversos elementos. Reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. ¿Ya? Perfecto, muy bien, Dianet, gracias. Sí, en el caso del sistémico es como un método desintegrador hasta cierta manera. Porque ese lo que busca es que yo que ya tengo mi objeto de estudio, puedo ir desintegrando para poder analizar cada uno de sus componentes. Y a través de esos componentes ir viendo qué relación existe entre todos y cada uno de ellos. Ese es bien interesante porque el poder ver esta conexión o esta relación que guardan los componentes nos va a poder decir cómo se encuentra la estructura de nuestro objeto de estudio y por otro lado cuál es su funcionamiento. Este también es muy recomendable. Digo, yo les voy diciendo, ¿no? Cuál es más recomendable, pero ustedes son libres de agarrar el que ustedes quieran. Vamos a poner el ejemplo en el caso de no sé, de un empoderamiento, ¿no? Que es el tema de su compañera Maritza. Nos hablaba de un tema de empoderamiento de la mujer. E igual, en el caso, si nos damos cuenta hasta cierto punto, ella va a tener que vincularlo al campo legal. ¿Le puede servir un método sistémico? Claro, porque puede desintegrar. A ver, para empezar, ¿qué es el empoderamiento? El empoderamiento lo hablamos desde un punto de vista económico, social, académico, laboral, formativo, psicológico, emocional. Todos esos son componentes. Y ella al desintegrar con cada uno de ellos, estudiarlos por separado y ver cómo interactúa un empoderamiento en una mujer desde el punto de vista emocional, pero que cómo se relaciona eso con la parte laboral, ¿no? O cómo se relaciona una parte familiar con una parte escolar. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se da la dinámica? Así nos va a ayudar a entender cuál es la realidad del empoderamiento y cómo funciona y cómo se maneja. ¿Puede abordar este método? Por supuesto, y le puede ser muy útil porque desmembrar nos ayuda mucho. A veces es complicado analizar los objetos en una generalidad porque son muy amplios y desintegrarlos por sistemas nos ayuda mucho. ¿Puede ser? Pues por supuesto que puede ser. Y podría decir ella, bueno, ¿y por qué lo voy a hacer de esa manera? Pues mejor digo lo que es así de manera general y ya. Ah, bueno, depende.
porque si no ahí podemos tener un choque. ¿Cuántas mujeres vemos que tienen un empoderamiento, no sé, se me ocurre, profesional, ¿no? Que son profesionistas, pues sí, pero al final de cuentas son maltratadas o tienen relaciones destructivas o sufren de violencia. Entonces, ¿hay o no hay un empoderamiento como tal? Ah, pues hay que ver, a ver dónde está el componente fallido o con qué relación como que no se está dando. Ah, bueno, pues esto ayuda, este método nos puede ayudar a tener esa perspectiva. En el caso del método sintético, el método sintético viene como en una forma opuesta. En este caso, el método sintético consiste en buscar aquellos elementos que aparentemente no importan, o sea, que son elementos como más aislados, como que no tan contados, y poderlos vincular, o sea, poderlos traer para que se hagan un complemento, ¿no? O sea, más allá de relegarlos, no, mejor los junto y veo dónde encuadran en mi objeto de estudio. ¿Esto se puede? Pues claro que sí. ¿En qué tema será? A ver, déjenme ver. Puede ser hasta la cuestión del mismo, en el caso que es que estoy leyendo sus temas, ¿eh? Maestra, Dígame. entonces el método sintético es como más objetivo, por llamarlo así. Pues puede ser más objetivo en cuanto a que no delegas algo, sino que lo jalas. Ponemos un ejemplo. En el caso de la delincuencia, decir, y digamos que yo voy a hablar de la delincuencia, pero voy a utilizar un método sintético. Yo digo, a ver, un elemento aislado es el decir que uno de los factores para que una persona cometa delitos es la pobreza. Un ejemplo, y esa postura se ha defendido mucho, porque dicen, a ver, no, el hecho de que seas pobre no tiene nada que ver con el hecho de que robes. Digo, va, ok, no es una predisponente, pero cuenta, por supuesto que cuenta, pues la gente que tiene, sobre todo la que comete delitos patrimoniales, no lo hace por gusto, ¿verdad? O por hobby, lo hace por una situación de no tener un recurso económico, obviamente mal hecho, pero al final de cuentas es un proceso claro. ¿Y qué pasa si yo digo, no, la pobreza no tiene nada que ver, pum, lo relego, adiós? Ah, pero ¿qué pasa si digo, a ver, pues debe de jugar un papel, lo traigo acá y lo relaciono con lo demás, por supuesto. Eso es un método sintético. De ahí que, como bien comenta su compañero, nos puede lograr que tengamos una postura más objetiva, porque no relegamos, no quitamos a mi conveniencia, ¿no? Sino que unifico todo y lo traigo para mi investigación. Puede servir, por supuesto, pues es una investigación muy completa, ¿no? Ahí tiene como esta parte de las ventajas, por decirlo de alguna manera. Ahora, tenemos en el caso del siguiente método. El siguiente método es uno de los más utilizados, ¿sí? Que es el método lógico, porque obviamente nos vincula la parte de la lógica, ¿no? O sea, nos combina, nos hace esta combinación de estructura, de secuencia, con la parte de la lógica. Ya lo hemos visto, ¿no? Pues es una rama del método científico, yo me atrevo a decir que de los primeros y de los que abarcan más. En este caso, tenemos de que el hecho de que haya sido de los más viejos o el hecho de que sea de los primeros, eso no quiere decir que sea de los buenazos, ¿no? Como de los infalibles, no. De hecho, al ser de los primeros y al pertenecer, digámoslo de una forma, a la vieja escuela, porque son métodos clásicos, esto desgraciadamente hace que no sean tan confiables o que no sean tan fiables, ¿sí? Este tipo de métodos iba mucho de la mano, se iban como muy vinculados con los métodos empíricos, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a ver esta parte de, a ver, ¿cómo puedo combinar yo mi método lógico con la parte de mi método empírico? ¿Qué es lo que puede pasar? Pues obviamente se puede gestionar una parte ya de un nuevo método. Y el nuevo método que salió a raíz de estas combinaciones fue precisamente el método hipotético deductivo, ¿sí? En este caso es uno de los, eso sí, para que vean, como ya es una combinación de lo más importante, ya en este caso sí podemos decir que es uno de los más fiables que podemos encontrar a la fecha. Ahí sí, pero ya el complemento. En este caso, este método lógico que tiene la característica de ser hipotético deductivo, que puede ser parte de los lógicos deductivos, esto lo que hace es que yo ya aplico la regla general.
O sea, yo ya tengo los principios que ya se descubrieron a casos particulares. ¿Cómo lo hago? Pues llegando a través de juicios. Ustedes ya investigaron qué es un juicio. Ahora, en este caso, ¿puedo yo de una generalidad sacar características particulares? Por supuesto que se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo entonces yo una corroboración, digamos que certera y probada, y ya lo único que hago es que de todo eso general que hay, yo saco mis particularidades. Ejemplo. En el caso de una, no porque sea determinante, pero por supuesto que sí se puede ver mucho más. En el caso de, pregunto, para ver si estamos en la misma mecánica, de corrupción de menores, que es un tema que me va a hablar Jimena. ¿Cómo vas a abordar tu tema, Jimena? ¿A ti qué te interesa descubrir de la corrupción de menores? Abordar de acuerdo a los métodos, maestra. Ok, pero ¿qué quieres llegar? O sea, ¿cuál es tu interés sobre ese tema? Mi interés, bueno, pues es que me llama mucho la atención ver todo, ¿cómo me explico? Todo lo que conlleva eso y todo lo que lo provoca y después las consecuencias que tienen las personas, no solo en la persona que se puede decir que vayan a poner a que vendan drogas o así, sino también en la familia y más que nada sus causas y las consecuencias. Efectivamente, ahí está. Su compañera ya dijo qué es lo que quiere ver, ¿no? El por qué sucede, el qué daños provoca, cuál es la consecuencia en la que se desencadena todo eso. Para empezar, su compañera en este caso va a tener que decir, a ver, ¿cuál es la generalidad? La generalidad es saber qué es la corrupción de menores y posteriormente de ahí sacar de una generalidad de que digo, a ver, la mayoría o todos los que son corrompidos son menores de edad. Esa es una generalidad, claro, pero de ahí yo voy a sacar mi particularidad. No todos los menores de edad van a ser corrompidos. ¿Qué características tienen esos menores para que precisamente los orillen a cometer exhibicionismo, prostitución, consumo de drogas, prácticas sexuales, como dice su compañera, cometer un hecho delictivo, etcétera? ¿Qué es lo que lo lleva? Bueno, yo tengo una generalidad, pero de ahí tengo que deducir, de ahí tengo que jalar lo que me sirve a mí para mi investigación. Esa es como la mecánica. Ahora, este método lógico deductivo se puede clasificar en dos. Hay métodos lógicos deductivos directos y hay otros indirectos, ¿sí? Es que ahí los voy haciendo como que todos por lo menos los escuche una vez en clase. Pam, ¿me escuchas, Pam? Sí, licenciada. Sí, no seas malita, Pam. ¿Le puedes dar lectura a los dos, al deductivo directo y al deductivo indirecto? ¿Sí se ve mi cursor? Sí. Perfecto, por favor. Método deductivo directo. De conclusión inmediata, se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. Método deductivo indirecto o de conclusión mediata. La premisa mayor contiene la proporción universal, la premisa menor contiene la proposición particular. De su comparación resulta la conclusión. Utiliza silogismos. Perfecto, muchas gracias, Pam. A ver, en el caso del directo o el inmediato, ¿qué quiere decir? Tenemos una sola premisa y en automático no hay intermediarios, ¿sí? O sea, yo tengo mi premisa general y así llego tal cual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no atravieso por ningún filtro, porque la realidad el silogismo es un filtro, ahorita vamos a platicar, y preposiciones, también ustedes, proposiciones ya lo investigaron también. Ahora, en el caso del indirecto o la parte inmediata, ahí sí necesito un intermediario. Ahí no tengo una sola premisa, tengo dos, una mayor, una menor y una conclusión. Se los voy a poner en un ejemplo muy sencillo para que lo podamos comprender y luego lo vamos a materializar con alguno de sus temas. Vamos a suponer que nosotros, a ver, denme un minutito, espérame tantito.
Maestra. Sí, dígame. No, solo que no la escuchaba. No, ahora sí que me esperaron un segundo, espérame tantito. Bueno, entonces tenemos la parte, les decía, vamos a poner el ejemplo. Suponiendo que yo pongo mi premisa mayor va a ser todos los hombres son infieles. Esa es mi premisa mayor. Y mi premisa menor, yo digo, no sé, se me ocurre, Antonio. Antonio es hombre. ¿Cuál sería mi conclusión? ¿Cuál sería? Antonio es infiel. Exactamente. Si yo digo todos los hombres son infieles en premisa mayor y mi premisa menor digo Antonio es hombre, pues ¿cuál sería la deducción? Por eso se llama deductivo. Pues obviamente la conclusión, a raíz de un panorama general y de un caso específico, yo en automático arrastro la conclusión. ¿Cuál es el problema de ese tipo de, digamos, de juicio? Que yo lo realicé de manera correcta, sí, pero eso no quiere decir que mis premisas sean verdaderas. Primero, porque sería muy aventurado atreverme a decir todos los hombres son infieles, pues pues ¿cómo? Yo no conozco a todos, ¿verdad? Segundo, yo tampoco puedo aseverar que su compañero también lo es. Entonces, aunque yo haya armado bien, o sea, como que esté bien acomodado, al tener falsedad dentro de mis premisas, eso nos puede traer un problema, porque mi conclusión va a ser falsa. Entonces, pero así se realiza. Un ejemplo, hace un rato lo ponemos. Vamos a hablar otra vez del tema en el caso de corrupción de menores, que ya dijimos que era el tema de su compañera Jimena. ¿Qué pasaría si dijéramos nosotros que todos los menores que que se corrompen o que están corrompidos es a raíz de familias disfuncionales, por ejemplo? Y yo digo, no sé, se me ocurre, Pedrita Pérez es una persona que ha pasado o atravesado la corrupción de menores. ¿Cuál sería la conclusión? Pues la conclusión es que Pedrita Pérez viene de un lugar disfuncional que hizo que la corrompiera. Ahí tendría ya un método deductivo de carácter de conclusión mediata. ¿Está bien estructurado? Sí, porque tengo una regla general o tengo una premisa mayor. ¿Traigo una premisa menor y genero mi conclusión? Sí, pero eso no quiere decir que sea cierto, porque no podemos aseverar que el hecho de tener familias disfuncionales es como la regla general, ¿no? Ni de todas, ni que todas las víctimas tienen esta característica. A veces es al revés, ¿no? Se ha logrado ver que al contrario, tienen todo y precisamente por eso, pues como que ya no saben qué hacer y pues empiezan a tomar ciertas conductas destructivas. De hecho, y eso ya su compañera lo irá viendo a través de la investigación, va a poder corroborar que muchas de las personas que son corrompidas, muchas de ellas no quiere decir que tengan 10, porque eso ya sería otro tipo penal, pero son niñas o niños de 16 años, bueno, adolescentes, 16 o 17 años, en los cuales ya hay un raciocinio. Entonces, cuando dicen, es que cometió un delito, es que ya es adicto, es que ya decía su compañera, ¿no? En el caso, por ejemplo, ya vende drogas. Eso no es ahorita, no es porque la persona agarró y lo orilló. Generalmente esos menores ya tienen conductas destructivas previas. Si no se drogaban, probablemente, pero ya fumaban, ya tomaban, etc. O en su defecto, la cuestión del exhibicionismo es que la orilló a tener relaciones sexuales. Son niñas que han tenido una vida sexual previa. Entonces, hay como unas condicionantes. Pero al final de cuentas, pues este método me hace que de una generalidad pueda sacar cuestiones particulares. ¿Qué tan efectivo y qué tan exacto? Digo, ahí sí ya dependerá de ustedes qué tanto les pueda servir de acuerdo a sus temáticas, ¿no? En el caso del deductivo, en el caso del deductivo indirecto tenemos esas características, ¿no? Las características que tenemos que jalar una conclusión. ¿Qué tan viable? Bueno, pues hay que cuidar mucho nuestras premisas, porque si tenemos premisas, ya les puse el ejemplo, con contenidos falsos, bueno, ahí sí me va a generar pues un problema y una falta de credibilidad de mi investigación. Ahora vamos con los opuestos, que son los lógicos inductivos. Es que iba de arriba para abajo, ahora ya voy de abajo para arriba. Maritza, ¿me escuchas, Maritza? Ay.
¿Está por ahí, Maritza? Sí, maestra, aquí estoy. Maritza, no seas malita, ¿le puedes dar lectura a lo que te aparece en tu pantalla? Maestra, fíjese que está muy chiquito y ando media... Ok, no te media de preocupes. mi vista un poco fallándome y la verdad, desde hace rato le iba a decir que no alcanzaba yo a leer las palabritas que siento que están muy pequeñas y como que se me hacen para arriba y para abajo. Se ve muy chiquito. Yo, para mí, le digo, tengo un detallito en mi vista, no estoy usando lentes por el momento, pero se me borran se me hacen para arriba y para abajo las letras. Sí. No te preocupes, Maritza. No te preocupes. Y sí, cuídate esa vista, porque a la larga... Sí, de hecho a la larga nos trae problemas. Sí, claro que sí. No te preocupes, Maritza. A ver. Amanda. Ay, es que creo que, Amanda, tú tienes el problema. Creo que estás trabajando, Amanda, o algo así. ¿Me puede escuchar así? Sí, adelante, por favor. Método lógico inductivo. Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos generales. Destaca en su aplicación el método de interpolación. Se divide en método inductivo de inducción completa. La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación. Es decir, que solo es posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio. Y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. Método inductivo de inducción. Incompleta. Los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar una muestra representativa que permita hacer generalizaciones. Muy bien, muchas gracias. En el caso de los lógicos inductivos, ¿qué es lo que pasa? Este opera al revés del otro, ¿no? En este caso no vamos de una generalidad a una particularidad, vamos al revés. De cuestiones particulares hacemos una regla general, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el caso de los de inducción completa, nos habla de que la conclusión se saca a través de haber estudiado todo lo posible que hay, o sea, todos los elementos que forman mi objeto. Este es delicado, porque para poder utilizar un método inductivo debo de contar con todo, o sea, con todo lo que me pueda proporcionar información para poder para poder inducir las cuestiones particulares, porque si no, pues entonces me va a fallar. En el caso del inductivo incompleto, acá los elementos no se pueden numerar, o sea, acá yo puedo decir, híjole, sí voy a tomar en cuenta algunos que me dan reglas generales o reglas particulares, pero no voy a poder abordar, por ejemplo, todos los casos de violencia intrafamiliar en Puebla, ¿no? Pues la realidad es que va a estar bien complicado, pero de los que yo conozco, de los que yo sé, de los que a mí me constan, de ahí puedo sacar, de esos casos particulares, armar una generalidad, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de una utilización de un método lógico inductivo. El estudio de los asesinos seriales es bien complicado, porque no hay reglas generales, o sea, no hay cuestiones definitivas, no es algo como una receta de cocina, ¿no? Que lleva tanto y esos tantos se siguen y se va a lograr el resultado, no. En el caso de una perfilación en asesinos en serie, no. O sea, la realidad es que no hay un perfil exacto. Bueno, pues resulta que como no había una generalidad, porque cada uno tenía patrones diferentes, ¿qué fue lo que hicieron? Utilizaron un método de investigación lógico-inductivo, o sea, estudiar a todos los que tenían a la mano o en la posibilidad, estudiar cuáles eran sus características de infancia y a raíz de todos esos casos que estudiaron, ver cuáles eran las que compartían todos o la mayoría. Y a raíz de esos casos particulares, sacaron una generalidad. ¿Y cuál fue la generalidad? De que si no todos, por lo menos la mayoría de los asesinos en serie, son pirómanos, ¿no? O sea, quiere decir estos que juegan con fuego. O en su defecto, muchos de ellos habían tenido algún incidente
de violencia contra animales. Habían matado a su gato, a su perro, al perro del vecino, o sea, todos o la mayoría compartían esas características. La mayoría de ellos compartían las características de haber tenido una infancia en lugares, digamos que en núcleos, y no forzosamente familiares, pero sí en núcleos problemáticos o conflictivos. Ah, bueno, pues de todos los que estudiaron se dieron cuenta que todos o la mayoría compartían este tipo de características y de ahí ya se hizo que dentro de una perfilación criminal en asesinos en serie comparten estas características. Ah, bueno, entonces no era una regla general, al contrario, de los casos particulares sacaron las reglas generales. Así es un método lógico inductivo. Ahora, tenemos otro método que es el método de carácter analógico. El método analógico es a través precisamente de analogías, o sea que vamos buscando o sacamos las semejanzas que hay entre diferentes objetos de estudio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué diría? ¿Por qué yo tengo que equiparar o por qué yo tengo que comparar mi objeto de estudio con algún otro? ¿No? En el caso, por ejemplo, violencia de género o violencia contra la mujer, ¿por qué tengo que comparar qué características similares tienen? Porque esto nos va a ayudar a saber qué características son semejantes y por tanto yo puedo ver o puedo allegarme de información que me respalde o que me ayude a darle fortaleza o a darle certeza a mi objeto de estudio. ¿Se puede? ¿Es válido? Por supuesto que sí. Ahora, tenemos métodos aplicables, claramente métodos que son más viables dentro de nuestra cuestión o dentro del campo jurídico y de todas estas problemáticas que ustedes me acaban de plantear. En este caso ustedes van a seleccionar qué tipo de investigación van a realizar, ¿sí? Tenemos una investigación que es formativa. La investigación formativa va a ser aquella, digamos que aquella investigación que se basa en un método científico, pero lo que busca es formar estudios de derecho, pero apegándonos 100% a la parte, ustedes ya lo vieron, de sus fuentes del derecho, o sea, pegado al 100%, una investigación apegada a la ley, a los tratados internacionales, a la jurisprudencia, a la doctrina, a los principios, todos aquellos donde se encuentra el espíritu de nuestra norma. La investigación formativa se transfiere en las palabras del deber ser. No lo que queremos, no lo que nos imaginamos, no, lo que debe, lo que me pone o lo que me impone la ley. Esa es una investigación formativa. La mayoría de las nuestras deberían de tener este carácter, porque al final de cuentas, aunque no nos parezca, pero pues vaya, lo tenemos que hacer apegado a la norma. Tenemos otra que es la investigación dogmática. La investigación dogmática va a ser aquella que se encarga de hacer una investigación a través de las estructuras de nuestro derecho, o sea, de la estructura de nuestra ley. ¿Qué quiere decir? No es tanto que le importe lo que la ley diga en su letra, sino que le importa el espíritu de la norma, le importa cuál es el origen de la institución, ¿no? Le importan como estas cosas que no son tangibles. ¿Qué quiere decir? Pues que se encarga mucho del derecho, es más, hasta muerto, el derecho que ya ni siquiera está vigente, que probablemente sirvió de inspiración o sirvió para la actual, sí, pero que ya no está. Digo, creo que en sus casos la mayoría no va a ser dogmática porque no creo que se inspiren mucho en la cuestión pasada, creo yo. En el caso de la investigación empírica, la investigación empírica es aquella investigación que se basa 100% en la experiencia, ¿sí? O en la experimentación, en la observación real del fenómeno, ¿sí? Esta se transfiere a las palabras del ser, ¿no? O sea, lo que es, no lo que debe de ser, sino lo que es. Les pongo un ejemplo. Muchas de las normas nos dicen, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Nos dicen, no, es que la norma nos habla de los derechos humanos, que ningún policía tiene derecho a maltratarme cuando me detenga. Sí, esto lo dice la ley, es una parte de un deber ser. Ah, pero una cosa es lo que me diga y otra cosa es la realidad en la experiencia, en la práctica como es. Ah, bueno, si mi tema lo voy a enfocar a eso, pues ya es una investigación de carácter empírico.
Pero eso no quiere decir que se les restrinja. Esto es bien importante. No crean que el hecho de que, vamos a poner el ejemplo, no quiere decir que el hecho de que yo seleccione uno o que yo seleccione otro, no quiere decir que eso me va a generar que yo me tenga que quedar enclaustrado forzosamente en ese. No se preocupen, si ustedes quieren combinar, como hace rato lo preguntaba su compañera, ¿se puede combinar? Claro que se puede. Entonces, en este caso, ¿se puede realizar? Claro que sí. Entonces, en este caso, se podría o se realizaría lo que se conoce como una investigación mixta, ¿no? Esta investigación pues es más complementaria y puede utilizar diferentes tipos de investigación científica. Una empírica con una formativa, una empírica con una dogmática, una formativa con una dogmática, eso ya es parte de lo que ustedes consideren necesario, ¿sí? Bueno, ¿cualquiera de estas son válidas? Por supuesto que sí. Bueno. Ahora, claramente hay que distinguir, ¿no? Para poder elegir hay que distinguir cuáles son las diferencias entre una y otra. Porque si yo no lo distingo, pues la realidad es que entonces me va a costar un poquito de trabajo cuando se trate, literalmente, cuando se trate de elegir. Y ahí es donde empezamos con las, digamos de alguna manera, con las problemáticas, ¿no? Al poder justificar lo que elegimos. En este caso tenemos la parte de un cuadrito que tienen ustedes ahí, que nos habla de las características que tiene una investigación formativa, una dogmática y una empírica. En el caso de la investigación formativa, la formativa nos va a responder la pregunta de qué propició la creación de la norma, ¿no? Si yo voy a hablar de, no sé, se me ocurre de esta parte de violencia de género, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que hablar? Pues muy probablemente su compañera que va a hablar de este tema va a tocar en el caso de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Entonces, en este caso, si ella lo hace a través de una selección de una investigación formativa, pues va a tener que responder estas partes, ¿no? ¿Qué propició la creación de la norma? ¿No? Por poner el ejemplo, o qué motivó que se generara un principio, o que se creara una jurisprudencia. O sea, le importa como la cuestión de qué, pues de lo que es, de lo que debería de ser, ¿no? Sin en cambio, si se hace a través de una cuestión dogmática, no va a importar, no nos va a interesar qué le dio origen, nos va a importar qué la conforma, cómo se dan estos elementos, cómo se definen, ¿no? Y si elegimos una empírica, bueno, no me va a importar ni el por qué se creó ni el qué contiene, me importa cuáles son las consecuencias, saber qué efectos tiene en la sociedad, cómo se ha manejado, eso es lo que le va a importar. Todo tiene que ver en la parte empírica de los efectos, porque estamos viendo la realidad latente, no nos quedamos ni con letra muerta, como lo es la dogmática, y tampoco con la cuestión de la propia ley al 100%. Recomendable, yo creo que lo recomendable es una parte mixta, ¿no? Poder tener esta parte de comparación o poder tener esta parte de complemento entre los tres tipos de investigación. Bueno. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de visualizar de los métodos y de los tipos de investigación? ¿No? Perfecto. Muy Por bien. mi parte, no. No, maestra. Excelente, muy bien. Bueno. Ahora, su primera, bueno, más bien no su primera, más bien su que es tercera tarea, la van a encontrar precisamente, ya les depuré porque ya me habían comentado que estaba muy enredada y que bueno, que había ahí mucha información previa y demás. Yo les comenté que fue porque nos habían duplicado las plantillas. Ya se las limpié, ya les aparece justamente lo que vamos abordando. Ahorita van a realizar la tarea de su semana, tal les digo, de su semana número 3, ¿sí? La tarea de la semana número 3 van a encontrar obviamente van a leer un poquito de un material de retroalimentación que nos habla de los métodos de investigación y cómo elegirlo y demás, ¿no?
Y posteriormente van a encontrar su actividad. Su actividad se llama elección y justificación del método. De hecho, ahorita mismo les voy a hacer la modificación de la fecha para que no se les pierda, porque ya me comentaron que muchos de ustedes no es que entren mal hecho, porque deberían de entrar a la plataforma y darle lectura a todo. Pero dicen que ustedes se guían por la parte de sus fechas, ¿no? Ahí mismo les aparece como un recordatorio de qué fechas tienen y demás, y bueno, así lo maneja. Entonces, en este caso les voy a actualizar la fecha. Su fecha de entrega quedaría para la siguiente semana, que si mal no recuerdo, sería 6 de noviembre. A ver, déjenme de una vez checo, ¿sí, no? Sí, es 6 de noviembre. La hora, pues obviamente nuestra hora de sesión, que serían las 12. Entonces queda como entrega 6 de noviembre a las 12, ¿sí? ¿Qué es lo que van a realizar de tarea? Ahí tienen sus instrucciones para que no haya problema, pero se las voy a comentar. Lo primero que van a realizar varios pasos, pero en un solo archivo. Eso sí les quiero encargar. No carguen como un archivo por actividad, porque aparte de ser más complejo para ustedes, pues también es más complejo para mí, porque entonces ya no sé ni cuál es como lo que les falta o lo que no les falta. A ver, ahorita de hecho se los iba a proyectar, pero se los proyecto. A ver. Maestra, yo la tarea otra vez se la tuve que mandar por correo porque no entiendo por qué no me deja enviarla por la plataforma. Chicos, les voy a pedir sí, por favor, tienen que revisar su plataforma. Forzosamente presionen a sus TI, no sé quién se encargue de manejar, sobre todo a los de Veracruz, porque son los que más problemas tienen con eso, no sé por qué. De hecho, maestra, a mí tampoco me meto al calendario y no me parece que usted no ha cargado nada y ya he estado comunicándome y según me daban respuesta al rato. Sí, la verdad es que sí les recomiendo y les voy a decir por qué, porque es complicado se está recepcionando por otros medios, porque luego se andan confundiendo, yo las borro, se eliminan o luego para poder calificar es un problema, porque imagínense, tengo que revisar a 200 estudiantes aproximadamente y tengo que ver, a ver, tal tarea, a ver, no, ay no, pero fulanito sí me lo mandó por WhatsApp, pero menganita me lo mandó por correo, ay no, pero no era esa, era la otra, la verdad es bien complicado. Se los voy a pedir, es la última que sí les voy a recepcionar a la que acaban de trabajar. La siguiente ya no. La siguiente ya tienen que entregarla forzosamente por plataforma. Chéquenlo, en este caso si no es con TI, abórdenlo directamente con su coordinador o con su coordinadora para que les pueda hacer la resolución de la problemática, porque si es una falla general voy de acuerdo, pero el problema es que solamente es en ciertos casos. Entonces imagínense, ustedes que son, híjole, casi 30, se empieza a complicar mucho el asunto. Yo ya se los enuncié, de hecho se los enuncié desde la primera clase, ahorita ya vamos para nuestra tercera semana, entonces más ya no se puede. Y el problema va a venir cuando tengan que aplicar examen, porque entonces ahí sí no hay manera de hacerlo por otro mecanismo. Y se los digo porque acabamos de pasar precisamente esa parte el día de ayer. Entonces ahí tenemos un problema porque nosotros tenemos que entregar el mismo sábado calificaciones. Entonces imagínense a qué horas vamos a estar haciendo otra evaluación. Entonces les pido por favor que lo revisen. Ya no me avisen, ya no lo manden por otro medio, ya no. Tienen que checarlo para que puedan cargarlo a la siguiente semana. Y sobre todo les voy a decir por qué. Cuando no puedan ingresar porque no estén en el curso, es normal. Porque bueno, quiere decir que no están agregados, pero yo ya hasta les mencioné, la primera clase me tardó un montón haciéndoles la evidencia de los que estaban o de los que no estaban. Entonces sí les voy a pedir por favor mucha presión ante esa situación, por favor. Bueno, les voy a enseñar entonces la parte de la tercera tarea. Esta es la parte de la tercera tarea, les decían que encuentran ahí como información. Y posteriormente viene la parte de valoración. Ahí están hasta sus instrucciones. Maestra, Dígame. yo ahorita me acabo de querer meter para checar lo de su tarea y también ya me falló. Yo sí mandé la tarea bien, pero ahorita creo que volví a fallar. Desconozco, Odette, por eso les digo que lo revisen, por favor. Y manden toda su evidencia fotográfica. En este caso, no sé, por eso les digo, yo desconozco quién les atienda a ustedes ese asunto,
pero verdaderamente donde ustedes corroboren que están obviamente ejerciendo presión, que están mandando evidencia de que no pueden ingresar, de cómo les aparece la plataforma, etcétera, para que obviamente los puedan revisar. Bueno, les decía que les aparecen las instrucciones. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya van a poner, ahorita vamos a hablar de la delimitación para que ya lo tengan bien. Van a poner precisamente el título, ¿sí? Van a ponerle el título, cómo va a quedar, ¿sí? El título es el encabezado que les va a quedar de su trabajo. Ahorita vamos a hablar cómo lo van a hacer. El tema también, ¿cuál va a ser el objeto de estudio? Por ejemplo, la mayoría de ustedes me dio ahorita objetos de estudio, no sé, mi tema va a ser la trata de personas, ajá, pero ¿cuál es el título? No se puede llamar trata de personas nada más así. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos un tema delimitado, ¿no? O sea, andamos porque trata de personas quiere decir que me lo van a abordar aquí en China, en Alemania, en Rusia, en los años 50, 80, siglo XXI, entonces está muy abierto. Tienen que entregar ya su título delimitado, su tema, que es el que me acaban de pasar. Van a elegir su método y van a justificarlo. Vimos una gran variedad de métodos en los cuales ustedes pueden tener la situación de elegir el que se les haga más viable, les sirva más, les funcione más. Pueden seleccionar, puede ser un empírico analítico, puede ser también un experimental, un hipotético deductivo, uno de observación científica, de medición, hermenéutico, dialéctico, fenomenológico, histórico, sistémico, sintético, lógico deductivo, lógico inductivo, analógico, etcétera. Van a seleccionar el suyo, pero no solamente me van a poner, no, pues yo quiero hablar acerca, bueno, más bien mi método es analógico. Y ya, no, tienen que poner qué tipo de método es y justificar el por qué. ¿Por qué elegí ese método? Porque de acuerdo a mi tema, resulta que la comparación, que el análisis, la deducción, si yo observo, experimento, etcétera, me va a funcionar mejor. O no sé. Su justificación tiene que ser mínimo de 5 renglones. ¿Sí? Donde justifiquen el por qué eligieron ese método. En el título y el tema no hay problema, ese sí puede ser de 3 palabras o 2 renglones, eso ya depende de ustedes. Y el último punto que va a abarcar su tarea es la parte del tipo de investigación. En el caso del tipo de investigación jurídica fue el que checamos hace un momento, ¿no? Que hablamos que era investigación formativa, dogmática, empírica o mixta. Van a seleccionar cualquiera y también lo van a justificar el por qué estoy eligiendo ese, ¿sí? ¿En qué me estoy basando para hacerlo? Bueno, esos van a ser los 4 puntos que va a considerar o que vamos a encontrar en precisamente en su tercera tarea. Les digo que todo lo hagan en un solo archivo, por favor. Miren, aquí está la lista. Si se pueden dar cuenta, miren, aquí me aparece Ofelia. Por ejemplo, creo que tú eras una de las que no se podía conectar. Aquí me aparece que tiene 4 días, 17 horas. Sí, de hecho, haga cuenta que ahorita me quiero meter de la lab y me dice que la contraseña es incorrecta y me meto del celular, pero no me aparece nada de la tarea porque yo me meto por calendario. Sí, chéquenlo, por favor, porque si no, entonces sí no, está extraño que no aparezca. Y sí, les digo, hasta donde yo sé, me aparecen todos en la plataforma. Es más, creo que hasta sus compañeras que ni son del grupo, también me aparece. Por ejemplo, aquí está Pamela. Sí, a mí me pasa lo mismo que la compañera ahorita en la lab. De hecho, no pude hacer bien mi examen con el licenciado Curiel, que también tuve apenas, me sacó del examen, ya no lo pude terminar. Pero no sé qué problema hay porque la coordinadora no me contesta. Híjole, pues es que técnicamente eso, o sea, sí, oficialmente, digo, es coordinación para que ellos ejerzan más presión, pero técnicamente, pues sí, el equipo, digamos, como que el equipo de soporte técnico es el que se debe de encargar de eso. Desconozco en el caso de Poza Rica, en el caso de Veracruz, quién se encargue de esa, ahora sí que de esa dinámica, pero sí tienen que hacerlo de inconformidad. Tienen a la misma coordinadora, ¿es la ingeniero Dulce su coordinadora? Sí, la mía sí. Sí, ¿verdad? En el caso de Sí. Poza Rica, ok. Sí, para que lo chequemos entonces con ellos, porque sí
sí se me hace un poco extraño y sobre todo porque les va a perjudicar muchísimo, porque obviamente al no poder entrar y no se les pueda recepcionar, se les van a empezar a bajar los porcentajes y digo, por algo que al final de cuentas no es su responsabilidad. Entonces sí les pido que le hagan llamada o le hagan un mensaje como que sí solicitando que se ejerza presión, porque si no, y se los digo por experiencia, porque ahorita ayer fue un relajo precisamente por los que no podían acceder a plataforma. Dígame, Maritza. Maestra, regresando a lo del tema de la tarea, ese tema que de nuestra tarea va a ser el que le dimos. Claro. Es el que ya le dimos, sobre eso va a ser la tarea, ok, perfecto. Exacto. Ya todo lo que hagan a partir de hoy es con referente al tema. Por eso les había comentado desde la primera sesión, piensen en su tema, de qué van a hablar, gracias. Porque precisamente a raíz de ese es de lo que va a tratar todo su trabajo. De hecho, me atrevo a decir que lo que vamos a hacer 2 o 3 semanas va a ser con respecto a ese trabajo. Y digo, se los pregunté, una para checar que no se repitieran y otra porque si se dan cuenta vamos jugando con sus trabajos, ¿no? En el caso de tal ejemplo se puede hacer así, o sea, vamos haciéndolo ya de acuerdo a sus temas, pero sí, todo lo que van a hacer ahorita ya es con referencia a ese. Ok, maestra, gracias. Perfecto, bueno. A ver, déjenme ver. Les voy a hacer la proyección ya para empezar con la parte de precisamente de metodología. Vamos a ver lo que es la delimitación y lo pueden hacer de manera correcta. Ahí va. Espérenme, se los proyecto. Ahí está. Bueno. En este caso, en la parte de metodología, lo primero que hacemos, digamos que como paso, es la parte de la construcción de nuestro objeto de estudio, ¿sí? Siempre que iniciemos un trabajo de investigación es importante que nos hagamos un planteamiento del problema, ¿no? Y eso lo vamos también a comentar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque ustedes con el momento en que deciden investigar y se les dio la parte que lo hicieran con el tema de manera voluntaria que hayan elegido, esto viene a raíz de una realidad, ¿no? ¿Quién va a hablar de aborto? ¿Quién va a hablar de violencia? ¿Quién va a hablar de feminicidio? De todos sus temas, ustedes partieron de una realidad o de una parte de la realidad y claramente de un tema que a ustedes les genera un interés. Por eso hace rato le preguntaba a su compañera, bueno, ¿y qué es lo que quieres de ese tema? O sea, ¿qué es la información que requieres de? Para que ustedes hagan esto es muy importante que chequen muy bien cuáles son sus posibles recursos, y esto se los digo ahorita, siempre que hagan alguna investigación. Cuando hablamos de recursos, no se refiere necesariamente a recursos económicos, sino también a recursos de fuentes de información, cuando se refiere a recursos de personas especializadas en los temas, etcétera, ¿no? O sea, yo digo, voy a hablar de, no sé, de lo que ustedes quieran, ¿no? En el caso, por ejemplo, de depresión, ¿no? Y la legislación que hay en cuanto a depresión o alguna conducta de ese nivel. ¿Cuáles son mis recursos? ¿Conozco a algún psicólogo? ¿Conozco a algún victimólogo? ¿Conozco a algún docente que se dedique a esto? ¿Por qué? Porque más adelante me va a ayudar cuando seleccione mis fuentes, cuando haga mi marco teórico, es más, hasta cuando genere probablemente mi muestra. Entonces es muy importante que para que ustedes hagan esto se fijen primordialmente en con qué recursos cuentan. Para tener precisamente una delimitación, porque hay que delimitar, antes que delimitar nuestro trabajo a través de un planteamiento del problema, es muy importante delimitar nuestro título, ¿no? Delimitar nuestro tema. Para poder llegar a aterrizar en ese planteamiento del problema, es bien importante considerar las dos delimitaciones que tenemos. La primera delimitación que tenemos es una delimitación tanto en espacio como en tiempo. La delimitación de espacio se refiere a una cuestión territorial. ¿Qué quiere decir una cuestión territorial? Saber en qué ámbito de carácter físico o de carácter geográfico vamos a llevar a cabo nuestra información. No quiere decir si yo voy a investigar aquí o en Cancún, no, sino en dónde voy a abordar mi objeto de estudio. Por eso hace rato les decía, a ver, voy a hablar de la violencia familiar a secas, porque si yo digo que lo voy a hablar así, mi tema se queda delimitado en violencia familiar, aguas, porque no lo estoy delimitando entonces en espacio. Quiere decir que voy a investigar el fenómeno, cómo se da en todos los lugares, cómo se da aquí, cómo se da en Cancún, cómo se da en Francia, cómo se da en Estados Unidos y demás. Y esto
Tiene sus pros y sus contras, ahí les va también para que no vean que todo es malo. El pro, y de hecho a sus compañeras que ya tuvimos la materia anteriormente se los comenté, el pro es porque decimos, es que tenemos mucha información, entonces mejor lo dejo así abierto porque va a tener mucha información y no me va a costar tanto andar buscando. Sí, pero también tiene un lado negativo. Y el lado negativo es que la sobresaturación de información también nos puede traer un problema. ¿Por qué? Porque pues luego ya no vamos a ver ni de dónde agarrar información, porque hay tanta que no nos va a ser tan fácil poder seleccionar. Y esto se va a hacer muy extenso. Entonces, lo ideal, pues, es delimitar en el espacio, ¿no? En este caso, no sé, violencia familiar en México, violencia familiar en el estado de Puebla. Esta delimitación territorial yo se los recomiendo que sea, pero que no sea tan corta, tan cerrada. Porque si lo hacen tan cerrado, el problema va a ser que después no van a encontrar información. Les pongo el ejemplo. Ay Dios, ¿qué será? Violencia familiar en el municipio de Palmarito de no sé qué. Híjole, pues les va a costar muchísimo porque no va a haber casi información de ese fenómeno en ese lugar tan pequeño, ¿sí? Digo, salvo que sea otro tipo de fenómenos, por ejemplo, proxenetismo. Si alguien me dice, proxenetismo en Tlaxcala, no se preocupen, hay mucha información. Pero, entonces tratemos de delimitar, pero no tan pequeño porque si no nos puede generar un problema. Bueno, ahora en el caso de la delimitación en el tiempo, tiene que ver con la parte de cuándo se va a investigar. Cuando decimos cuándo se va a investigar, tiene que ver con qué. No nos referimos tampoco con la situación de cuándo yo voy a hacerla, no, sino de cuándo voy a abordar ese objeto de estudio. En este caso, ¿cómo qué podría ser? Lo mismo, si yo pongo violencia, vamos a pensar, violencia familiar en México, pero no lo delimito en tiempo, quiere decir que lo vamos a abordar desde los años prehistóricos o prehispánicos hasta la actualidad. Entonces nos pasa exactamente lo mismo, vamos a dejarlo, digamos, de alguna manera como muy amplio o como muy grande. Y eso nos puede generar también problemas, ya depende de la situación de cómo la quieran ustedes abordar. Ya si yo le pongo no sé, violencia familiar en el estado de Puebla en el siglo XXI, bueno, o violencia familiar en el estado de Puebla desde el año 1990, bueno, pues obviamente vamos delimitando. Esto que les acabo de comentar es la delimitación que ustedes le van a hacer a su tema y a su título, ¿no? Si ahorita me dieron violencia familiar, ya tienen que delimitar, tanto en espacio geográfico como en la cuestión de tiempo, ¿sí? Lo mismo, ¿no? En el caso de la eutanasia, en el caso, por ejemplo, del aborto, en el caso del feminicidio, que también es un tema muy amplio. ¿Cuál no? ¿Cuál no podría ya no necesitar tanta delimitación? Por ejemplo, el asunto de campo algodonero, porque es así, tiene un específico, ya su delimitación geográfica ahí está, porque no es necesariamente un objeto de estudio, es una temática de un fenómeno establecido. Por tanto, la delimitación territorial ya la tiene y la delimitación en tiempo también. Obvio, su compañera probablemente nos hable desde el origen hasta la situación actual de cómo quedó esa problemática, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ya el tiempo ya lo encontramos delimitado. O sea, ya no va a haber tanto problema, por ponerles así ejemplos, ¿no? Bueno, eso pasa con la parte de la delimitación. Ahora, la delimitación de cierta manera también tiene que ver con la cuestión semántica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener muy claras las palabras que nosotros pongamos en nuestro título para que se pueda, digamos que comprender, porque muchas de las veces la delimitación semántica no hay, entonces es una cuestión muy amplia. Si yo pusiera el huachicol en Puebla, no, a ver, pues ahí está mal la delimitación semántica porque no se llama así. El fenómeno probablemente sí, pero como tal el tema de manera formal no, como tipo penal no se llama así. Se denomina robo de hidrocarburos. Entonces hay que delimitar de manera semántica de una forma correcta. Les comentaba hace un momento y se los vuelvo a comentar ahorita.
Es muy importante dentro de esta delimitación que ustedes hagan, aunque no lo pongan, que ustedes tengan presente que también tienen que hacer la delimitación de recursos. ¿Por qué? Porque ya tienen que tener muy en cuenta con qué materiales van a contar para realizar su investigación. Hace un rato les decía, ¿no? Pues personas especializadas, qué tanta bibliografía. En este caso no importan tanto los recursos económicos porque no lo vamos a hacer de campo, pero pues puede llegar a suceder, ¿sí? Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a la delimitación? No. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a hacer su pase de lista porque son muchos y si no, no acabamos. Les hago su pase de lista y así ya puedan salir a su siguiente clase. Nada más denme un segundo. En lo que les anoto la fecha sobre todo. A ver, Achac Osorio Amelia Judith no se conectó, ¿verdad? Hernández Bautista Guadalupe. Tampoco. Juárez Romero Edgar. Presente. Ok. Julián Vázquez Filiberto Jacobo. Muñoz Medina Adriana. Presente. Adriana. Reyes Quirós Jesús Omar. Romero Cortés Elías. Elías está. Les voy a pedir por favor que si los ven conectados me avisen porque yo obviamente en estar pasando luego no los veo. Entonces es un problema. Ruiz Ríos Antonio. Presente, maestro. Okay. Valencia Tuxpan Jesús Miguel. Presente, maestra. Okay. Vázquez Cordero María Fernanda. Melanie Montes Gamboa. Presente. Ok. Troncoso Suárez Maritza. Presente, maestra. Ok. Gamboa Zárate Jimena. Presente, maestra. Muy bien. Ramírez Alemán Leticia Daniel. Dianet, perdón. Presente. Paniagua Valle Amanda. Presente. Ok. Grajeda Hernández Erika. No sé, creo que ya. Erika no está. Gaitán Alonso, no es cierto, Gaitán Álvaro Ofelia. Presente, maestra. Maestra Amanda aquí está. Ofelia sí está. Erika no está. Oliver Ortiz Odet. Ibáñez Bedú Rocío Guadalupe. Maestra. Ella sí estaba conectada, pero se le fue el internet y pues se tuvo que salir. Guadalupe, ¿verdad? Ajá. Ok, es la segunda vez que le pasa. Guzmán Reyes José Valentín. Maestra. Dígame. Soy Erika, sí estoy. Ok. Por favor, estén al pendiente, muchachos. Guzmán Reyes José Valentín. Martínez Pérez María Clara. Presente. Ok, María Clara. Moreno Sánchez Roberto Ángel. Rodríguez Estrada Perledit. Ya me habían dicho, ¿no? Juárez Gutiérrez Jessica Liliana. Carrasquedo Jonathan Benito. Y Málaga González Sebastián. Y está Carla Edith Huerta González. Es Carla Valeria, profa. Carla Edith, ¿verdad? Ok, Carla Valeria y Pamela Dorado. Presente, licenciada. Ok, perfecto. Bueno, igual comentarles, tengan cuidado, por favor, avísenle a sus compañeros, sobre todo con los que tienen contacto. En el caso de Filiberto ya tiene 3 faltas, en el caso de Omar, en el caso de Elías, en el caso de Fernanda tiene 2, en el caso de Jessica
que son los que tienen entre 3 y 2 faltas. Entonces, coméntenles, por favor, porque recuerden que solamente es un 20%. O sea, prácticamente nos deja como, híjole, pues no les sabría decir, pero yo me atrevo a decir que como con una falta y media. Entonces, si ya tenemos 3, pues ya no hay manera. Entonces, por favor, ahí coméntenle a sus compañeros. ¿Tienen hasta acá alguna duda o alguna pregunta? Lick, no sé si lleven un grupo con ustedes donde nos puedan anexar a mí y a Pamela con usted. En el caso de Amelia, pero no está Amelia ahorita. Entonces sería cuestión de que cuando se conecte las pueda agregar, porque ella es la que tiene el contacto con todos. Y de hecho, desde la primera, ¿no? Fue primera sesión cuando se compartieron números y demás. Entonces ya sería cuestión de que esperaran Amelia la siguiente semana y ya los pudiera anexar. Ok, licenciada. Y ya gracias. cualquier cosa, y ahora sí que ahí estaríamos en contacto por medio de ella. Digo, generalmente no hay como gran información, ¿no? Porque pues obviamente todo lo platicamos en clase. Bueno, entonces, dígame, Maritza, ¿volvió a levantar la mano o fue de hace rato? No, la levanté de nuevo. Dígame. Maestra, en caso de que tuviéramos alguna duda o nos atoráramos tantito ahí en el tema, ¿le podemos pedir ayuda? ¿Podemos pedirle un mensaje o algo así? Sí, a través de la plataforma, por favor. Ah, ok. ¿De dónde está? Gracias. Amanda? Sí, es que perdón, porque estoy anotando sus trabajos. Amanda, importancia del derecho en el ámbito Maestra. empresarial. Ofelia, sí, dígame. Ofelia, ¿dónde estás, Ofelia? Mande. Ofelia, no te estoy buscando en la lista, eres el 17, les dije, ¿no? 17, 18, no me acuerdo. Ok, es trata, ¿verdad? Sí. Bueno, la siguiente semana platicamos de eso porque ya no se denomina trata de blancas, ¿eh? Ya el tipo penal es otro. Filiberto, derechos humanos. A ver, déjenme ver 4. Derechos humanos. Filiberto, fíjense, si entró y no. Maestra. Dígame. Aquí está Amanda, porque es que no le agarraba su micrófono. Presente, maestra, es que estamos en el salón y creo que hay como interferencia o algo así, entonces mi computadora no me deja hablar, pero estoy aquí con mi compañera. Ok, Amanda. Ok, Amanda, sí, ya anoté tu tema. En el caso de Edgar, ya nos déjenme anotar el tema de Edgar. Juárez Romero, ¿dónde está Edgar? Ya, ok. Es robo y clasificación. Ok, perfecto, ahí sí está. Creo que ya están todos, ¿no? Ahí está, perfecto. Creo que ya tenemos toda la parte de sus temas. Bueno, ¿alguien más me iba a comentar algo antes de que de que me aperturen sus cámaras y les pueda tomar su asistencia ya para que puedan retirarse? ¿No? Bueno, si ya no tienen duda, les pido por favor me aperturen su cámara para que les pueda tomar su asistencia y bueno, más bien su evidencia y ya puedan salir, por favor. Ahí voy, se las tomo rápido, espérenme. Estoy indispuesta, pero bueno. No se preocupe. Perfecto, bueno. Pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, ya los dejo seguir a su siguiente clase y estaríamos en contacto entonces en nuestra siguiente sesión, que sería el día sábado. Cuídense mucho y que tengan excelente fin de semana. Igualmente. Gracias, maestra, igualmente. Gracias a ustedes, cuídense mucho, díganme. Licenciado, una pregunta. Adelante. ¿Cree que nos pudiera dar chance de enviar las 2 primeras tareas que ya les pidió a los compañeros, a Carla y a mí? No, Pam. En este caso no se podrían las primeras 2. ¿Sale? Les recomiendo que se pongan no al corriente, más bien que se pongan ahorita con las que nos faltan. Sí, profa, pero perdón que le interrumpa. Respeto a los demás, dígame. Problemas con plataforma. Carla, desde el primer día, y se los voy a decir así, desde el primer día ustedes estaban en plataforma sin ningún problema.
¿Sale? Sí. De hecho, yo acordé con ustedes y se los dije muy claro. La autorización era una clase sí, una clase no. Llevan 2 faltas, ¿sale? Es que de la segunda clase no nos enteramos porque usted nos avisó por medio de la otra materia que no iba a haber clase. Ah, no, pero yo les avisé en el caso de esa materia, no de esta. Ajá, pero ya no supimos qué más porque como le digo, no estamos en ningún grupo ni nada. No, pero es que a ellos no se les avisa, o sea, ustedes tienen una hora de sesión para conectarse, o sea, ya eso es como lo único, ¿no? Entonces, no sé, eso sí, tuvimos nuestra clase normal sin ningún problema. De hecho, ellos no les avisáis si vamos a tener clase, ¿no? Porque pues ya saben que tenemos una clase. Entonces, en este caso fue por eso de segunda sesión. Entonces, yo les pido por favor que se pongan ya ahorita en la cuestión de esta tercera tarea para adelante, para que no haya ningún problema y no les afecten tanto las otras 2. Y eso digo, se les hace por respeto sobre todo a sus otros compañeros, porque si no, imagínense, pues también sería recepcionar a todos y pues no se trata de eso, ¿no? Bueno, entonces cuídense mucho y nos estamos escuchando la siguiente semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, maestra.